Buen día muchachos, hoy vamos a hablar un poco de la librería Matplotlib, la cual es utilizada para graficar datos sobre figuras que pueden contener uno o dos o más ejes coordenados. Por ejemplo, si hablamos de datos que se representan en dos dimensiones, entonces estamos haciendo alusión a lo que son los ejes coordenados X y Y. Pero si hablamos, por ejemplo, de datos que contienen tres dimensiones, estaremos haciendo alusión entonces de los ejes coordenados X, Y y Z. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, en una representación polar. Antes de empezar a graficar determinada data, hay que mencionar que existen dos maneras para hacer uso de la librería Matplotlib. La primera de ellas la vamos a conocer como el estilo orientado a objeto y la segunda la vamos a conocer como el estilo pgplot. Veamos cómo sería la primera forma de crear gráficos sobre nuestra data. Para ello empezaremos con el estilo orientado a objetos. Inicialmente importaremos nuestra librería, para ello colocaremos la instrucción import, el nombre de nuestra librería que es matplotlib. Hay que mencionar de que en este momento ya nuestra librería debe estar instalada y vamos a colocar .pgplot y le vamos a dar un alias para no extendernos tanto en llamar a la librería con su nombre completo, sino vamos a llamarlo con su alias, que en este caso es plt. Aquí he de mencionar que tanto para el estilo 1 como para el estilo 2 vamos a utilizar la misma instrucción para importar nuestra librería. Para hacer uso del estilo orientado a objeto tenemos primero que todo crear nuestra figura y crear los ejes de nuestra figura. No se les olvide de que los ejes van asociados al tipo de dato que yo contengo. Si mi dato se representa en dos dimensiones, pues tendré dos ejes coordenados. Si mis datos se representan en tres dimensiones, tendré tres ejes coordenados y así sucesivamente. Entonces lo primero que haremos sería escribir esa instrucción. Para ello entonces supondremos que nuestra figura viene por nombre fig y le colocaremos a nuestros ejes por nombre ax. Podemos colocarles axes del término inglés que significa también ejes. Y haremos la asignación igual y colocaré la instrucción plt, que es como hemos llamado nuestra librería a través de su área. Lo colocaremos .subplot. Y cerramos y abrimos paréntesis. Abrimos y cerramos paréntesis. Luego de ello vamos a llamar o vamos a plotear ya lo que sería nuestra data. Pero si ustedes se dan cuenta, hasta el momento no tengo nada para plotear. Para ello voy a hacer uso de lo que es la librería NumPy para crear un arreglo que me representará nuestro eje de las abscisas o nuestro eje de las X. Para ello entonces diré que X es igual a np.linspace y colocaremos entre paréntesis los siguientes datos. De a dónde va a representarse nuestro eje de las X. Para ello diré que empieza en 0, terminará en 2 y hará los entre ese rango de valores vamos a tener 100 muestras. Entonces debemos declarar o importar nuestra librería NumPy. Para ello diré import NumPy y le daremos el alias que es np. Hasta el momento entonces hemos creado nuestro eje de las X, es decir, en el eje donde voy a representar mi data, y hasta el momento también hemos creado tanto la figura que me va a contener la data y los ejes que van a estar asociados a esa data. Para ello entonces lo que queremos ahora es mostrar esa data que hemos creado allá arriba. Para ello entonces me dirigiré a lo que es nuestro ejes, a nuestra ax.plot y abro y cierro paréntesis y dentro de ellos vamos a colocar de la siguiente manera. A un ladito vamos a colocar lo que es
el eje de las X. Para ello simplemente yo sé que eso es X, coma, y después de la coma vamos a colocar la representación de sus ejes de la Y. Hasta el momento no hemos dicho quién es Y, pero podemos asociarlo de la siguiente manera y decir que Y es una función que está dada como X al cuadrado. Y le vamos a dar una etiqueta a esa gráfica. Para ello diré que es una gráfica cuadrática. Para ello colocaré la etiqueta label y entre comillas simple vamos a colocar y diré que esa es una función cuadrática. Luego de que hayamos escrito esa instrucción que me va a permitir graficar o representar los valores que van a estar en los ejes, ahora tendríamos que mostrarla. Para mostrarla entonces haré uso de la instrucción plt.show. Show del inglés mostrar. Ejecutamos nuestras líneas de código. Bueno, aquí tenemos un error, no es linspace, es linspace. Aquí nos muestra un poco la instrucción completa. Ejecutamos nuestras líneas de código e inmediatamente nos mostrará la figura que contiene nuestra función cuadrática, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y. Si ustedes se dan cuenta, nuestra gráfica empieza a representarse desde el valor 0 hasta el valor 2 y la cantidad de muestras o de datos que hay en ese rango de valores va a estar dado por ese que colocamos en la tercera columna o el tercer parámetro dentro de nuestro método linspace. Supongamos que deseamos representar más gráficas sobre la misma figura. Para ello supondré que tengo otra función y, la que llamaremos ahora y1, y diremos que esa es una función cúbica. Para ello simplemente diré que y1 es igual a xx elevado al cubo. No es xx, es simplemente x elevado al cubo. Para ello, como voy a representar la nueva figura, la nueva función y1 sobre la misma figura y sobre los mismos ejes, simplemente diré ax.plot. Le indicaremos entonces cuál es el eje de las abscisas, que en ese caso también será x, coma, colocaremos ahora lo que es el nombre de nuestra función o de nuestro eje coordenado en y. En nuestro caso sería y1, coma, y le colocaré ahora una etiqueta que diga que es una función cúbica. Ejecutamos nuestras líneas de código. Y evidentemente nos hemos dado cuenta que tenemos sobre esa misma figura dos gráficas. Si nos fijamos bien, no sabremos quién es la figura que está en color naranja, ni sabremos cuál es la figura que es en color azul. Y es para ello entonces de que vamos a hacer uso de las etiquetas para colocar e indicar mediante una leyenda cuál gráfica me corresponde a cuál conjunto de datos, si a Y o si a Y1. Para ello cerramos aquí y haremos uso de las siguientes instrucciones. Colocaremos el eje donde nos estamos asociando, punto legend, abro y cierro paréntesis. Ejecutamos esas líneas de código y ya sabremos al menos que la función que está en color azul es nuestra función cuadrática o nuestro conjunto de datos con característica cuadrática, y la que está en color naranja ya representa nuestra función con características cúbicas. Si quisiéramos darle una etiqueta a cada uno de esos ejes, por ejemplo el eje de la Y al eje de las X, podemos hacer uso entonces de las siguientes instrucciones.
diré entonces AX refiriéndome a nuestro ejes punto set guión bajo, y vamos a especificarle entonces a qué eje le vamos a dar nombre. Para ello entonces tendremos al eje X, para ello colocaremos X label, y entre paréntesis y entre comillas simples o dobles vamos a especificar el nombre de ese X. Diré, ese es el eje de las X. De igual manera podemos hacer esto para el eje de la Y. Simplemente colocaré a X.set y le vamos a hacer referencia a qué eje le vamos a dar nombre. En este caso será el eje de la Y, el eje de las ordenadas, y entre paréntesis y dentro de comillas simple colocaré, este es el eje de la Y. Aquí no necesariamente tenemos que colocar ese mensaje. Puede que el eje de las X me represente la línea del tiempo, nos represente lo que es nuestra variable independiente, que puede ser el tiempo, mientras que el eje de la Y me puede representar alguna unidad de fuerza, alguna unidad de amperio, una unidad de tensión, etcétera, etcétera. Ejecutamos estas líneas de código y evidentemente nos damos cuenta de que nuestros ejes tienen nombres, siendo entonces la etiqueta de ese nombre, este es el eje de la Y, y la etiqueta del otro nombre siendo este es el eje de las X. Vamos a darle un nombre a esta gráfica. Para ello, bueno, aquí no es este, es este. Para colocarles entonces título a nuestra gráfica, simplemente colocaremos la instrucción AX, haciendo alusión de que AX me contiene lo que es la información de los ejes, punto set, y en lugar de ahora de colocar X-label o Y-label, vamos a colocar simplemente title. Entre paréntesis y entre comillas simple vamos a colocar el nombre de la gráfica. Entonces diré simplemente, este es el nombre de la gráfica. Posiblemente el nombre de la gráfica puede ser voltaje versus corriente, o el nombre de la gráfica puede ser fuerza versus tiempo, y de esa manera se pueden hacer una cantidad de gráficas que pueden ir asociados a diferentes magnitudes físicas o a diferentes contenidos de información. Ejecutamos nuestras líneas de código y evidentemente nos damos cuenta entonces de que nuestra gráfica ya tiene un nombre.